Pides, gritas, imploras. A veces te arrodillas, a veces gritas en silencio, y nada. El cielo permanece en silencio. Y te preguntas, ¿por qué Dios no me responde? La verdad es dura, pero liberadora. Quizás Él ya te haya respondido. Solo que no de la forma en que te enseñaron a escuchar. ¿Y si la ausencia de respuesta fuera, en realidad, la mejor respuesta de todas? Durante siglos, te han hecho creer que Dios habla mediante señales mágicas, voces misteriosas o sueños proféticos. Pero, ¿y si su lenguaje es completamente diferente? ¿Y si, mientras esperas un susurro del cielo, Él te grita en la lógica de tus decisiones, en la estructura de la realidad, en los efectos de tus propias acciones? Este vídeo te mostrará un camino que nadie te ha mostrado. Suscríbete al canal ahora, no solo para apoyar este contenido, sino porque aquí encontrarás una sabiduría que rompe con el sentido común y despierta tu conciencia. Y cuando la conciencia despierta, la vida cambia. Para siempre. Spinoza, el filósofo expulsado por pensar demasiado, se atrevió a desafiar todo lo que te habían enseñado sobre Dios. No vino a destruir tu fe, sino a liberarla. Y si tienes el coraje de perseverar, comprenderás por qué el silencio de Dios puede ser la respuesta más pura. Y lo que hagas con él cambiará tu forma de vivir, pensar e incluso orar. ¿Te has parado a pensar alguna vez que quizás Dios ya te haya respondido? Sí, así es. Mientras esperas una voz que resuena desde el cielo, quizás la respuesta se encuentre en el silencio que te rodea a diario. ¿Y si el verdadero problema no es la ausencia de una respuesta divina, sino el tipo de preguntas que insistes en hacer? Mucha gente clama por guía, pero quiere escuchar un sonido fuerte, claro y sobrenatural. ¿Y si el susurro de Dios es tan natural que lo ignoras porque te parece demasiado común? Hay quienes miran al cielo como si esperaran que una nube se abriera y una voz profunda les dijera, «Ve por allá, hijo mío». Pero ¿y si la respuesta está en el tráfico que te irrita, en la conversación que te desconcierta o incluso en esa frustración inesperada? La vida habla. Pero, a diferencia de la televisión, no grita, sino que sugiere. El problema es que nos han acostumbrado a esperar un espectáculo. Y esto nos ciega a lo que sucede justo delante de nuestras narices. La fe tradicional nos ha enseñado a esperar señales mágicas, como si el Creador fuera un mago cósmico con un sombrero milagroso. Pero ¿y si el verdadero milagro reside en el orden silencioso de la vida cotidiana? Lo que comes, lo que sientes, lo que percibes cuando nadie te ve, todo esto ya es una respuesta. La gran pregunta es, ¿de verdad quieres escuchar o solo quieres la confirmación de lo que deseas? Esta es la diferencia entre quienes buscan la verdad y quienes buscan consuelo. Imagina a un hombre que reza a diario para encontrar un propósito, pero ignora la pasión que siente al dibujar. El regalo ya es la respuesta, el problema es que espera otra. Dios puede estar respondiendo a través de lo que te da alegría genuina, pero insistes en buscarla en lo que te enseñaron. Es como pedir una señal en la carretera e ignorarla porque no tiene luz de neón. Quizás no falte la respuesta, pero tal vez sí haya falta de percepción. Dios no guarda silencio. Eres tú quien grita demasiado. Y cuanto más ruido haces por dentro, más difícil es escuchar lo que ya se dice afuera. La ansiedad, el miedo, el deseo desesperado de control, todo esto crea interferencias. La frecuencia de la respuesta divina no se puede captar a la ligera. Necesitas aquietar tu corazón. Porque quien está en guerra con el silencio está en guerra con la sabiduría. Quizás te sientas abandonado, pero ¿y si simplemente eres impaciente? La naturaleza siempre da señales. El sol sale cada día, las estaciones cambian, el cuerpo reacciona, la intuición te susurra. ¿Qué más esperas? ¿Una notificación divina en tu teléfono? La mayoría de la gente no quiere saber de Dios. Quieren que Dios les diga lo que ya han decidido. Y cuando eso no sucede, lo llaman silencio. Seamos serios, si Dios te respondiera ahora mismo, ¿tendrías el valor de obedecer? ¿O cuestionarías como Jonás, huirías como Moisés o dudarías como Tomás? El problema con la respuesta no es solo oírla, sino aceptarla. Y por eso muchos prefieren creer que Dios no responde. Porque, en el fondo, ya saben lo que tienen que hacer, simplemente no quieren hacerlo. Y eso también es una respuesta. Ahora imagina que, en lugar de preguntar, comenzaste a observar. En lugar de clamar, comenzaste a comprender. Aquí es donde la espiritualidad deja de ser infantil y madura. Dios no cumple deseos. Él es la estructura invisible detrás de todo. Y si quieres escucharlo de verdad, necesitas entender su lenguaje. Y no se trata de palabras. Así que, antes de decir que Dios ha callado, pregúntate,
¿En qué aspectos de tu vida te está gritando y no quieres oír? La verdad, cuando se escucha con el corazón abierto, siempre responde. Y a veces la respuesta duele, porque llega para madurar, no para complacer. La verdadera espiritualidad no es anestesia. Es lucidez. Y esta lucidez comienza donde termina la ilusión de una voz mágica que lo resuelve todo. La respuesta que buscas puede estar donde menos quieres buscar. Y precisamente por eso sigue ahí. Pero para comprenderlo mejor, necesitamos desmentir uno de los mayores mitos de la espiritualidad, la idea de que Dios habla como en las películas, con truenos y frases hechas. Porque mientras esta idea no se revise, la sordera persistirá. Durante siglos, nos hemos dejado llevar por historias de Dios hablando directamente a los elegidos. Desde las montañas sagradas donde Moisés recibió las tablas hasta los desiertos donde los profetas escucharon los mandatos divinos, la idea de una voz de lo alto ha moldeado nuestra imaginación. Esto funcionó bien para mantener viva la fe, pero también creó una dependencia, que solo los especiales tienen acceso a lo sagrado. ¿Y el resto de la humanidad? Esperan a que un Moisés moderno baje de la montaña. Esto creó más jerarquía que comunión. El problema empieza cuando esta imagen se convierte en la norma espiritual. Porque, si Dios solo habla a ciertos iluminados, el creyente común se siente impotente. Ya no confía en sí mismo. Necesita a alguien con túnica, traje o micrófono para interpretar los cielos. Y cuanto más confía en este intermediario, menos aprende a escucharse a sí mismo. El mito de la voz divina se ha convertido en una forma de externalizar la espiritualidad. Conveniente para algunos, limitante para muchos. Imaginen a una mujer angustiada que, en lugar de confiar en su intuición y observar la realidad, corre a consultar al hombre de Dios. No se da cuenta de que ya tiene las respuestas, pero ha aprendido que necesita la autorización de alguien que tenga un canal directo con el Todopoderoso. Esto no es fe, es dependencia disfrazada. Y donde hay dependencia, hay vulnerabilidad. Y donde hay vulnerabilidad, alguien siempre se beneficia. El mito de la voz que dicta las reglas se ha convertido en una herramienta de control. Quien domina el discurso divino controla el comportamiento de las masas. Basta con observar la historia. ¿Cuántas guerras se libraron porque Dios lo ordenó? ¿Cuántas decisiones políticas se ocultaron tras una supuesta revelación? Mientras el pueblo esperaba señales, quienes ejercían la voz de Dios firmaban decretos. Esto no es nuevo, es una estrategia ancestral disfrazada de sagrada. Por lo tanto, debemos preguntarnos, ¿realmente habló Dios así? ¿O fueron los registros meras interpretaciones humanas, a menudo emocionales, a veces egoístas? Porque entre escuchar algo en el corazón y escribirlo como un mandamiento divino, hay un abismo. Y en este abismo, ha habido mucha manipulación disfrazada de fe. La verdadera fe no teme a las preguntas. Pero el fanatismo sí. Y ahí reside el peligro. Spinoza comprendió esto con una claridad desconcertante. En lugar de rechazar a Dios, rechazó la caricatura creada en su nombre. Señaló con el dedo el mito de la voz divina y dijo, eso es imaginación. Fuerte, ¿verdad? Pero tiene sentido. Porque cuanto más observas la naturaleza, menos necesitas un orador celestial. El orden de la realidad ya es el discurso más honesto que existe. Sin vanidad, sin ego, sin segundas intenciones. Quienes aún esperan una voz del cielo a menudo ignoran lo que grita en la tierra. Las señales no solo se encuentran en textos antiguos, se encuentran en el impacto de tus acciones, en cómo tratas a los demás, en la coherencia entre lo que crees y lo que vives. El lenguaje de lo sagrado nunca se ha tratado de sonido, siempre se ha tratado de significado. Y el significado no se impone, se entiende. Y ahí es donde se invierte la situación. El mito de la voz divina también alimenta un drama silencioso. Si no escuchas algo externo, eres espiritualmente débil. Pero la fortaleza espiritual no reside en cuanto escuchas, sino en la consciencia con la que actúas. El ruido no es sinónimo de revelación. A veces, lo más sagrado se manifiesta en las circunstancias más sencillas, en un gesto de bondad, un momento de claridad, un silencio sanador. No se trata de desacreditar al místico, sino de hacerlo madurar. Dios no necesita un megáfono. Y tú no necesitas un intérprete. Simplemente aborda la realidad con humildad, disposición a aprender y valentía para cambiar. Cuando lo sagrado deja de ser un espectáculo externo y se convierte en un compromiso interno, algo cambia. Te vuelves responsable. Y esta responsabilidad es el comienzo de la libertad. Pero antes de analizar la audacia de Spinoza al desafiar estos modelos, es necesario comprender sus orígenes y por qué sus ideas eran tan peligrosas en su época.
Porque lo que proponía no era solo filosófico, era revolucionario. Baruch Spinoza no fue solo un filósofo. Revolucionó el mundo de la fe y la razón. Nacido en una comunidad judía de Ámsterdam, se atrevió a hacer lo que pocos se atrevían, pensar con absoluta libertad, aunque le costara todo. Y así fue. A los 23 años, fue excomulgado con una sentencia tan violenta que aún nos atormenta. ¿Pero por qué? Porque se atrevió a poner a Dios bajo la mirada de la razón. Mientras la mayoría de los pensadores aún consideraban intocables los textos sagrados, Spinoza fue el primero en aplicarles el método histórico crítico. En lugar de ver la Biblia como un libro caído del cielo, la leyó como un documento humano, escrito en contextos políticos y sociales. Para los religiosos de la época, esto era casi un crimen. Pero para quienes buscaban valientemente la verdad, era liberador. Spinoza estaba poniendo una bomba, silenciosa, pero irreversible. Propuso que Dios no era una persona con voluntades y preferencias, sino la esencia misma de la realidad. Deus sive natura, Dios, es decir, la naturaleza. Esta idea no solo desmanteló la imagen del anciano barbudo en el trono celestial, sino que también abrió un nuevo camino hacia la espiritualidad, un camino sin miedo, sin dogmas, sin intermediarios. Y esto, para quienes vivían bajo el miedo y el dogma, era inaceptable. Imaginen a alguien hoy diciendo que el cielo y el infierno son metáforas, y que la verdadera salvación reside en comprender las causas de las cosas y vivir en armonía con ellas. Eso ya sería polémico. Ahora, imaginen que se dijera esto en el siglo XVII, en una comunidad religiosa conservadora. Spinoza era considerado hereje no porque odiara a Dios, sino porque lo amaba de una manera diferente, sin velos, sin amenazas, sin teatralidad. Un amor racional. Lo más fascinante es que Spinoza no buscaba destruir la fe de la gente, sino purificarla. Quería separar la fe del miedo y colocarla a la luz de la comprensión. Para él, cuanto más comprendes la realidad, más amas a Dios. Porque Dios, realidad. Esto lo cambia todo. Ya no se trata de obedecer una voluntad invisible, se trata de conocer el mundo, conocerse a uno mismo y actuar con sabiduría. Una fe que libera, no que aprisiona. Pero esta libertad tiene un precio. Spinoza vivió con sencillez, alejado de los focos, rechazó puestos universitarios y nunca buscó la fama. Prefirió la serenidad de la reflexión al ruido de la disputa. Pulía lentes para sobrevivir, literalmente. Era un artesano del pensamiento y la óptica. Un hombre que veía el mundo con una claridad excepcional. Quizás por eso era tan peligroso. Quienes ven demasiado amenazan a quienes se benefician de la oscuridad. Hoy, muchos lo consideran precursor de la Ilustración. Otros, un místico racional. Pero, en el fondo, Spinoza fue un liberador silencioso. No pretendía fundar una nueva iglesia ni crear un nuevo dogma. Simplemente quería que cada persona pudiera pensar por sí misma y encontrar a Dios en el orden de las cosas, no en los caprichos de voces invisibles. Esto no es solo filosofía, es una revolución espiritual. Y lo curioso es que, a pesar de tantos ataques, sus ideas sobrevivieron. No solo sobrevivieron, sino que florecieron. Influyeron en todos, desde Einstein hasta Freud, desde Deleuze hasta los filósofos contemporáneos. Su valentía abrió puertas que nunca se han cerrado. Porque cuando alguien tiene el coraje de enfrentarse a la verdad, esa verdad cobra vida propia. Y nadie puede volver a silenciarla. Por eso, antes de desestimar a Spinoza por no hablar como un pastor, vale la pena escucharlo como amigo de la verdad. Alguien que no grita, no impone, sino que nos invita a pensar. Porque pensar, en su opinión, es la forma más honesta de amar a Dios. Y amar a Dios, desde esta perspectiva, es amar todo lo que existe con lucidez. Una propuesta audaz y profundamente transformadora. Pero para comprender el alcance de esta audacia, necesitamos ir un paso más allá y observar algo muy específico, cómo Spinoza interpretó a los profetas y que vio detrás de las llamadas revelaciones divinas. Y entonces, la situación realmente empieza a cambiar. Spinoza, con su mente aguda y serena, planteó una pregunta que pocos se atrevían a plantear. ¿Qué pasaría si los profetas no oyeran literalmente la voz de Dios, sino sus propias pasiones, magnificadas por la imaginación? Suena provocador, pero no lo es. Observó que los profetas provenían de contextos sociales turbulentos, llenos de conflictos, deseos reprimidos y esperanzas apremiantes. En un entorno así, la imaginación se inflama. Y lo que se inflama por la emoción, puede confundirse con revelación. Según Spinoza, los profetas tenían una imaginación tan vívida que veían y oían lo que sus corazones más anhelaban o temían.
Algo así como cuando soñamos algo tan real que nos despertamos con lágrimas en los ojos. No eran mentirosos. Eran seres humanos profundamente sensibles, tocados por las pasiones de su época. Y, por esta misma razón, sus mensajes no siempre son universales, a menudo son respuestas emocionales a situaciones políticas, sociales y personales. Imaginen a un líder viviendo bajo opresión y viendo a su pueblo esclavizado. Se aísla, medita, ayuna, sufre, y de repente tiene una visión. Una voz dice, «Libera a mi pueblo». ¿Pero era Dios? ¿O era el grito interior de alguien que ya no soportaba la injusticia? Spinoza no niega su valor. Solo advierte, una cosa es la profunda inspiración humana y otra, una orden directa del Creador. Confundir ambas es peligroso. Esta confusión es precisamente lo que permite a las personas proyectar su propia voluntad sobre la figura de Dios. ¿Han notado alguna vez cómo, en muchos textos sagrados, Dios ordena precisamente lo que conviene al profeta o al grupo gobernante? Demasiada coincidencia, ¿verdad? Por lo tanto, Spinoza nos invita a diferenciar qué proviene de la razón y qué de la emoción, qué proviene de la esencia de las cosas y qué de la agitación interior. Esta distinción es sutil, pero esencial. Cuando alguien dice, Dios me lo dijo, deberíamos preguntarnos, ¿cómo sabes que no fue tu mente, tu dolor, tus expectativas? Spinoza no se burla de la fe. Propone una maduración de la misma. Nos recuerda que la mente humana proyecta, y proyecta mucho. ¿Has visto cuántas personas afirman haber recibido mensajes espirituales que se contradicen? ¿Acaso Dios confunde, o cada persona simplemente se escucha a sí misma? Este es un punto delicado porque afecta la espiritualidad emocional de muchas personas. Pero es importante recordar, los sentimientos intensos no garantizan la verdad. La verdad debe ser coherente, universal y razonable. Cuando se usa a Dios como un sello de aprobación para justificar las emociones personales, se abre un camino peligroso. De esto han surgido guerras. El discurso de odio se ha validado con este sello de aprobación. La historia está llena de ejemplos. Spinoza, entonces, propone algo revolucionario. En lugar de buscar revelaciones en estados alterados de emoción, ¿por qué no buscar la comprensión en la razón serena y serena? En lugar de preguntar, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué tal si nos preguntamos qué me muestra la realidad y cómo puedo actuar con sabiduría ante ella? Es menos espectacular, sí, pero infinitamente más transformador. Y también más difícil. Porque exige responsabilidad propia. Pero no piensen que Spinoza era frío. Al contrario. Comprendió que la imaginación tiene su valor. Puede inspirar, conmover y elevar. Simplemente no puede legislar. La razón es el criterio. Y donde falta, el riesgo de manipulación es enorme. Es como poner una espada en manos de un niño emocional. El daño puede ser enorme. Por lo tanto, propone, la fe debe ir de la mano con la comprensión. Solo así podremos evitar convertir las revelaciones en armas. En este sentido, los profetas, según Spinoza, eran como poetas intensos. Captaban las angustias y esperanzas de su tiempo y las traducían con fuerza simbólica. Esto tiene valor. Pero debe leerse con conciencia crítica. No como verdades eternas dictadas desde afuera, sino como ecos internos de un alma en conflicto con su tiempo. Y cuando leemos así, comprendemos mejor lo humano y, quizás, también lo divino. Pero si las voces que escuchamos pueden venir desde nuestro interior, y si a menudo proyectamos nuestra propia voluntad sobre Dios, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Podría esta idea de hablar por Dios esconder algo más profundo, como una forma sutil de poder? Pocas cosas son tan aterradoras como decir, Dios me dijo que hiciera esto. Esta frase tiene el poder de silenciar las críticas, congelar el debate y paralizar el razonamiento. Porque si te atreves a discrepar, automáticamente discrepas con Dios mismo, ¿verdad? Ahí es donde entra el chantaje sutil. Esa trampa disfrazada de autoridad espiritual. Cuestionar al portavoz se convierte en herejía. Y el debate sano, en pecado. Spinoza fue uno de los primeros en identificar este mecanismo de dominación. Cuando alguien se posiciona como el canal exclusivo de la voluntad divina, se protege a sí mismo. Ya no se discuten ideas, sino la verdad revelada. ¿Y la otra cara? Sienten miedo. Miedo de equivocarse, de ser castigado, de ser excluido. El discurso de Dios ordenó se convierte en una especie de cheque en blanco para cualquier decisión, por absurda que sea. Pensemos en las cruzadas, las hogueras de la Inquisición y las guerras santas modernas. Todas se justificaban con la misma lógica.
es la voluntad de Dios. Pero, ¿realmente necesita Dios esto? ¿O acaso los hombres a menudo usan a Dios como escudo emocional y político para imponer su propia voluntad? Spinoza, con su desconcertante lucidez, nos advierte, donde se prohíbe la razón, nace el fanatismo. Y lo curioso es que este chantaje no siempre viene de afuera. A veces, viene de adentro. La persona se siente culpable por desear algo, y en lugar de reconocer ese deseo, dice, Dios lo quiere así. Transforma el impulso en un mandamiento. Y entonces comienza a vivir una vida forzada, rígida y dolorosa, todo en nombre de una obediencia que, en el fondo, es miedo a pensar por sí misma. Es una prisión espiritual con apariencia de santidad. La verdadera espiritualidad no teme al cuestionamiento. Al contrario, lo invita. Porque sabe que la verdad resiste el escrutinio. Las mentiras, en cambio, necesitan un escudo. Si alguien dice que no puedes cuestionarlas porque es la palabra de Dios, ten cuidado. Podría ser solo su palabra con un barniz sagrado. Dios, si es verdaderamente infinito y sabio, no se ofenderá con preguntas honestas. Pero los manipuladores sí. Este chantaje también anula la responsabilidad personal. Porque si todo lo que haces es porque Dios te lo dijo, dejas de ser el dueño de tu propia vida. Te conviertes en una marioneta sagrada. Y esto puede ser muy conveniente para quienes no quieren afrontar sus propios errores. Es más fácil culpar a una voz invisible que admitir que te equivocaste. Pero Spinoza propone lo contrario, que nos convirtamos en adultos espirituales, capaces de pensar, sopesar y decidir. Y aquí es donde las cosas se complican. Porque si empiezas a tomar decisiones basándote en la razón y ya no en el miedo, pierdes el control de ti mismo. Las religiones autoritarias, los sistemas opresivos e incluso los gurús carismáticos se alimentan del miedo a equivocarse. Del miedo a que la desobediencia acarree un castigo eterno. Pero cuando una persona se da cuenta de que puede pensar con libertad y seguir viviendo éticamente, algo cambia. Despiertan. Este despertar es inquietante. Porque las personas despiertas no pueden ser manipuladas. No aceptan ningún discurso sin análisis. Son más difíciles de controlar. Y por eso el chantaje espiritual sigue siendo tan común. No porque funcione mejor, sino porque funciona rápidamente. Es una forma emocional de silenciar la duda. Pero cualquier silencio impuesto por la culpa, tarde o temprano, se convierte en rebeldía o apatía. Spinoza no quería que abandonaras tu fe. Quería que la vivieras conscientemente. Quería que supieras diferenciar entre lo que proviene de la razón y lo que proviene de la imposición. Entre la voz del miedo y la voz de la claridad. Y esto requiere entrenamiento. Requiere estudio. Requiere la voluntad de replantear las creencias. Pero el resultado es liberador. Porque cuando dejas de ser manipulado por Dios dijo, empiezas a escuchar lo que dice la realidad. Y es precisamente en este punto que Spinoza da un giro audaz y fascinante, redefine por completo a Dios. Va más allá de la imagen de un ser externo que dicta reglas y profundiza en la idea de un Dios que es la esencia misma del universo. Pero para comprender esto, debemos estar preparados para un cambio de mentalidad y alma. Spinoza no mató a Dios. Lo liberó de la caricatura humana. Mientras muchos veían a un Dios con un estado de ánimo inestable, que castigaba a unos y recompensaba a otros, Spinoza planteó una propuesta audaz: ¿y si Dios no fuera una persona, sino la naturaleza misma? No solo la naturaleza de los árboles, sino la naturaleza como todo lo que existe, el todo organizado, eterno, lógico y necesario. A partir de este punto, Dios no es un ser exterior al mundo, sino la esencia misma de la realidad. Esto lo cambia todo. Ya no rezamos a un maestro celestial esperando favores. Empezamos a estudiar el mundo, a comprender sus leyes, porque ahí es donde Dios se manifiesta. El amanecer, las reacciones químicas, la gravedad, el crecimiento de una planta, todo esto ahora es sagrado. La oración silenciosa se convierte en observación. La adoración en comprensión. ¿Y el milagro? Deja de ser una excepción y se convierte en el funcionamiento armonioso del todo. Deus sive natura. Esta frase se convirtió en un hito. Dios, es decir, la naturaleza. Y esto no es ateísmo, como muchos han acusado. Al contrario, es una profunda forma de religiosidad que no depende de templos, rituales ni castigos eternos. Es la espiritualidad que nace del encantamiento con el orden de la realidad. Quienes comprenden esto comprenden que cada acto de estudio, cada descubrimiento, cada acto de bondad consciente, es una forma de comunión. Esta visión extrae la espiritualidad del cielo y la devuelve a la tierra.
Dios no está oculto en las nubes, sino visible en cada conexión entre causa y efecto. Cuando comprendes por qué el agua se evapora, porque el dolor emocional reaparece o porque las plantas siguen la luz, comprendes, de hecho, las formas en que Dios se expresa. La ciencia, la filosofía, la contemplación, todo esto se convierte en oración. Y esto tiene profundas implicaciones éticas. Porque, si todo es parte de Dios, herir a otro es herir una parte del todo. Vivir en la ignorancia es vivir en desacuerdo con la propia naturaleza divina. La espiritualidad de Spinoza no es mística, sino práctica. No se basa en lo que uno cree, sino en cómo vive en armonía con la realidad. No requiere sacrificio, pero sí lucidez. En este sentido, estudiar es un acto de fe. Comprender las causas de las cosas es acercarse a Dios. Y vivir según esta comprensión es la adoración más sincera que se puede ofrecer. Una adoración sin dogmas, sin templos, pero llena de presencia. Spinoza nos invita a ser religiosos en nuestra forma de vivir, no en la forma en que repetimos frases sagradas. Y esto es revolucionario, porque devuelve la autonomía espiritual al individuo. Pero esta visión requiere madurez. Requiere aceptar que Dios no cambia de opinión. Que las leyes del universo son invariables y que no tiene sentido rezar para que el fuego no queme. Dios, para Spinoza, no es un ser emocional con estados de ánimo cambiantes. Él es el orden perfecto y eterno de todo lo que existe. Y, en este sentido, Él no habla, simplemente es. Lo que debemos hacer es escuchar este orden a través de la razón y la experiencia. ¿Te has parado a pensar alguna vez que si Dios lo es todo, entonces no está fuera de tu dolor ni de tu alegría? ¿Que cada emoción, cada decisión, cada consecuencia está contenida en esta totalidad? Esto significa que buscar a Dios no se trata de escapar de la vida, sino de sumergirse profundamente en ella. Estar presente, consciente, despierto. Porque es en el aquí y ahora donde lo divino se manifiesta con mayor claridad. Por lo tanto, cuando Spinoza dice que Dios es naturaleza, nos invita a mirar el mundo con otros ojos. A ver lo sagrado en la vida cotidiana. A reconocer que todo acontecimiento tiene una causa, y que comprender estas causas es la clave para una vida más plena. Sin misticismo evasivo. La espiritualidad, aquí, es sinónimo de lucidez. Y la lucidez es sinónimo de libertad. Pero si Dios lo es todo y se manifiesta en el orden de las cosas, entonces, ¿cómo habla exactamente? ¿Cómo podemos oír este lenguaje mudo, esta voz sin palabras? Aquí es donde la intuición de Spinoza profundiza aún más y revela una nueva forma de escuchar lo divino. Si Dios no habla con palabras, ¿cuál es entonces su lenguaje? Spinoza responde sin dudar, la realidad. Todo lo que existe sigue un orden. Una secuencia de causas y efectos que, al comprenderse, revela lo más divino. Dios se expresa no a través del sonido, sino por necesidad. Y lo necesario no cambia por capricho. Si dejas caer un objeto, caerá. Esto no es un castigo, es estructura. El lenguaje de Dios, por lo tanto, es la estructura misma del universo. Es coherente, continuo y sin contradicciones. Es diferente del habla humana, que cambia según las emociones. Aquí no hay improvisación. Todo tiene una causa. Todo se puede entender si se tiene paciencia y voluntad. Dios, desde esta perspectiva, es inteligible. Y eso es lo aterrador, porque comprender requiere esfuerzo. Escuchar este lenguaje requiere presencia y estudio. Imagina a alguien que, en lugar de pedirle a Dios una mejor relación, empieza a comprender los patrones emocionales que repite. Se estudia a sí mismo, comprende a los demás, se adapta a la realidad, y entonces las cosas cambian. Esto es escuchar a Dios a través de la razón. No es ostentoso ni espectacular, pero sí produce resultados. Así nos enseña Spinoza a escuchar, comprendiendo las causas que lo gobiernan todo. Y, a partir de ahí, actuando con sabiduría. La realidad se revela como un libro abierto. Pero solo quienes han aprendido el lenguaje pueden leerlo. Y ese lenguaje es el de la necesidad, el que, porque no podía ser de otra manera. Como un cuerpo que se enferma cuando ignoramos sus señales, o una amistad que se rompe cuando violamos el respeto. No es una maldición. Es coherencia. Dios no castiga, la realidad solo exige coherencia con su propio orden. Esta visión cambia tu forma de vivir. Porque, en lugar de esperar una señal del cielo, empiezas a observar las señales de vida. Un malestar estomacal, un patrón recurrente, una intuición persistente, todo esto puede interpretarse como parte del lenguaje divino. Pero necesitas desarrollar un oído especial, la razón.
No una razón fría, sino una razón que se nutre de la observación atenta y la experiencia sincera. Y entonces entra en juego algo poderoso. Estudiar se convierte en un acto espiritual. Leer buenos libros, observar patrones naturales, comprender emociones, todo esto se convierte en formas de oración. ¿Qué leer? Obras como la Ética, de Spinoza, las Meditaciones, de Marco Aurelio, y El poder de la hora, de Tolle entrenan la mirada para ver el orden tras el aparente caos. Porque el caos, en la visión de Spinoza, es solo un orden malinterpretado. Quienes comprenden este lenguaje ya no viven pidiendo que la vida cambie, sino transformándose para vivir mejor en la vida que ya tienen. Esto es empoderador. Porque te libera de la posición de mendigo espiritual y te convierte en coautor de tu existencia. Dejas de intentar controlar el universo y empiezas a colaborar con él. Esta colaboración surge de escuchar activamente lo que está, y siempre ha estado, ante tus ojos. Spinoza nos muestra que Dios no hace promesas. Ofrece estructura. La realidad no dice te lo mereces, sino esto es una consecuencia. Y esto requiere humildad. La humildad de aceptar que todo tiene una lógica, aunque aún no la entiendas. Y el deseo de estudiarla es, en sí mismo, un acto de fe racional. Fe no en lo invisible, sino en lo inteligible. En lo que se puede conocer, aunque lleve tiempo. Esta es una espiritualidad de comprensión. Donde la oración es reflexión, la adoración es acción alineada con el bien común, y el milagro es percibir la belleza del orden incluso cuando la vida parece confusa. Escuchar a Dios, aquí, no se trata de buscar mensajes ocultos en eventos aleatorios, sino de leer el texto claro de la existencia con ojos entrenados. Y esto comienza con una decisión. Quiero ver, quiero saber, quiero comprender. Pero si es posible comprender el lenguaje de Dios, surge otra pregunta. ¿Qué hay de la moral? ¿Qué hay de los valores? Si Dios no manda, ni castiga, ni recompensa, ¿cómo podemos saber que está bien o mal? Spinoza también tiene una respuesta sorprendente. Si Dios no manda, ¿qué nos guía? Spinoza propone una respuesta elegante y revolucionaria, la razón. No una razón fría y calculadora, sino una razón que comprende que el bien individual está ligado al bien colectivo. Para él, no necesitamos mandamientos inamovibles para saber que es correcto. Necesitamos comprender las consecuencias de nuestras acciones y actuar en función del bien común. Lo correcto es lo que fortalece la vida. Lo incorrecto es lo que la debilita. En este modelo, no hay necesidad de temer el castigo divino para actuar éticamente. Actúas bien porque entiendes que, al herir a otro, también hieres la esencia misma de la que formas parte. Es como cortarse un dedo y esperar que tu cuerpo no lo sienta. Es imposible. Todos estamos conectados. Esta ética racional es más madura que la ética basada en el miedo porque no depende de la vigilancia externa. Proviene de dentro. Imaginemos a alguien que deja de robar no porque Dios lo castigue, sino porque comprende que este acto destruye la confianza que sustenta a la sociedad. Se da cuenta de que, al dañar a otros, sabotea el entorno en el que vive. Y esto inevitablemente le repercute. Spinoza lo llama vivir según la razón, una espiritualidad basada en la empatía lúcida, no en la obediencia ciega. Por eso, para Spinoza, la verdadera libertad reside en vivir según la razón. La libertad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en desear lo que fortalece la vida. Y para ello, es necesario comprender qué nos mueve. Cuando conocemos nuestras pasiones, nuestras debilidades y nuestros impulsos, podemos controlarlos. Ya no necesitamos ser esclavos de nuestras emociones. Empiezas a actuar con claridad, no con reacción. Esta propuesta ética es más difícil que obedecer mandamientos preestablecidos, porque requiere una reflexión continua. Pero es infinitamente más poderosa. Una persona que actúa bien porque él entiende el valor de esto es mucho más firme que el de obedecer simplemente por miedo. El miedo puede desaparecer, la comprensión no. Y es en esta comprensión que nace una nueva moral, la moral de la madurez espiritual. La empatía no es un sentimiento vago. Es fruto de la razón. Sientes por el otro porque reconoces en él la misma esencia que existe en ti. Su dolor puede no ser el tuyo, pero es comprensible. Y actuar para evitarlo no es solo un acto de amor, sino un acto de inteligencia. Porque cuantos más seres racionales y sanos te rodeen, mejor será el mundo para todos. La ética, en este caso, es sabiduría aplicada. Esto rompe la vieja lógica de que necesitamos el cielo y el infierno para comportarnos. La recompensa ahora es la paz misma de vivir en coherencia con la realidad. Y el castigo es el desorden interno y externo que surge cuando violamos este orden.
No existe un tribunal cósmico. Hay consecuencias. Y comprender estas consecuencias es el primer paso para vivir con más serenidad. Por eso, desde esta perspectiva, la espiritualidad se convierte en responsabilidad. Ya no hay culpa, hay comprensión. Ya no hay pecado, ya no hay desviación de la esencia. Y cuanto más comprendes las causas de tus acciones, más libre te vuelves. Porque la libertad no reside en hacerlo todo, sino en saber por qué lo haces. Y este conocimiento es el principio de la sabiduría práctica. Para aplicar esto en tu vida diaria, empieza con preguntas sencillas: ¿qué gano y qué pierdo con esta decisión? ¿Aporta esto a la vida o la debilita? ¿Respeta esto a los demás o los manipula? Estas preguntas ayudan a construir una ética personal sólida. Una ética que no necesita supervisión porque se basa en la comprensión. Y lo mejor, inspira a otros con su ejemplo. Pero si el bien y el mal ya no provienen de una lista divina, sino de una profunda comprensión de la realidad, ¿qué ocurre entonces con el cielo y el infierno? ¿A dónde van estas nociones que tanto nos han guiado por el miedo? Durante siglos, la promesa del cielo y la amenaza del infierno fueron las grandes herramientas del control moral. Haz el bien y gana el paraíso. Haz el mal y arde eternamente. Simple, eficiente y a menudo manipulador. Spinoza analizó esto y se preguntó: ¿realmente necesitamos esto para vivir con sabiduría? Para él, no. Si la realidad ya responde con consecuencias naturales, el juicio final pierde su significado. El juicio ya está aquí, en el ahora. El cielo y el infierno, en este contexto, se convierten en metáforas. El cielo es la paz de quienes viven en armonía con la realidad. El infierno, la angustia de quienes viven en conflicto con ella. ¿Has visto alguna vez a ricos y famosos viviendo en el tormento? ¿Y a gente sencilla, con poco, viviendo en plenitud? No es un lugar que defina la paz, sino la coherencia. El infierno, a veces, reside en la culpa no resuelta. El cielo, en la claridad de una decisión bien meditada. Spinoza nos invita a escapar de la infantilización espiritual. En otras palabras, dice: deja de actuar como un niño que solo se porta bien si recibe dulces o una paliza. La madurez espiritual comienza cuando haces el bien porque él entiende su valor. Y no porque teman un castigo invisible. Esta libertad da miedo. Porque exige responsabilidad. Y mucha gente prefiere la seguridad de un castigo conocido. La idea del cielo y el infierno siempre ha sido una forma de mantener a la gente en un camino determinado. Pero los caminos que no se cuestionan se convierten en prisiones. Spinoza propone que la libertad espiritual consiste precisamente en abandonar estos caminos y caminar por uno mismo. Con ética, con empatía, con razón. Sin necesidad de cámaras celestiales que te vigilen. Sin necesidad de futuras recompensas o castigos para mantener la integridad. Esto puede sonar aterrador para quienes siempre han vivido con miedo. Pero si no existe el infierno, ¿qué impide a alguien hacer el mal? Esta pregunta solo surge cuando uno cree que los seres humanos necesitan ser domesticados. Spinoza creía que, en cambio, necesitan ser educados cuando los seres humanos comprenden las causas de la vida, descubren que el bien es el camino más inteligente y el mal es una forma de autosabotaje. Sacar el cielo y el infierno del centro de la moralidad es devolver la espiritualidad al presente. Ya no hay que esperar recompensas futuras. Ya no hay que temer el castigo eterno. La pregunta cambia: ¿qué puedo hacer ahora para vivir mejor y contribuir al conjunto? Esto transforma lo espiritual en acción práctica. La espiritualidad se convierte en un estilo de vida, no en una contabilidad moral basada en el miedo. Este cambio también sana muchas heridas internas. Porque el peso de la culpa religiosa da paso a la responsabilidad consciente. Ya no estás condenado eternamente por un error. Entiendes, aprendes, cambias. No te espera el infierno. Ahora tienes la oportunidad de actuar de otra manera. Esta ligereza no es libertinaje. Es madurez. Irónicamente, te hace aún más responsable. Por eso, en esta visión, el bien no se hace por obligación, sino por coherencia con quien quieres ser. Cuando ya no dependes de las promesas celestiales, empiezas a actuar con más verdad. Una sonrisa no te da una bendición. El perdón no es moneda de cambio con lo divino. Todo se convierte en una expresión de comprensión. Esto es libertad. Y también es un nuevo tipo de cielo, el que construyes en tu interior. Por supuesto, esto requiere vigilancia interna. Porque, sin el cielo y el infierno como restricciones externas, solo queda la conciencia. Y necesita estar en sintonía con la razón.
Esto requiere un trabajo diario de autoconocimiento. Pero el resultado es un ser humano más completo, más lúcido y, en definitiva, más en paz. Porque vivir bien no es garantía de vida eterna, sino de plena presencia ahora. Pero si los milagros también forman parte de este antiguo sistema de creencias mágicas, ¿qué queda de ellos en esta nueva visión? Spinoza también tiene una respuesta sorprendente, y podría cambiar incluso la forma en que vemos el amanecer. Cuando pensamos en milagros, la imagen es casi siempre la misma, algo extraordinario que rompe las leyes de la naturaleza. Un muerto que vuelve a la vida, una curación instantánea, la separación de las aguas. Pero Spinoza propone algo radical. El verdadero milagro no es la violación de las leyes de la naturaleza, sino la existencia misma de esas leyes. El hecho de que el mundo sea inteligible, organizado y constante es, en sí mismo, milagroso. El problema es que nos hemos acostumbrado a lo extraordinario. ¿Te has parado a pensar alguna vez en cómo funciona tu cuerpo mientras duermes? ¿Cómo late tu corazón sin control? ¿Cómo respiran tus pulmones? ¿Cómo se regeneran tus células? Es un milagro. Pero como ocurre a diario, lo llamamos normal. Spinoza nos invita a reencantar lo cotidiano. No con magia, sino con consciencia. Nos reta a ver lo divino en orden, no en la excepción. Porque lo constante también es sagrado. Para él, buscar milagros que violan las leyes de la realidad es casi como decir que Dios se ha arrepentido de sus propias reglas. Como si necesitara corregir el curso de las cosas. Esto, para Spinoza, sería un Dios imperfecto. Pero si Dios es naturaleza, eterno, lógico, armonioso, entonces no hay error que corregir. El milagro no es la ruptura del orden. Es el hecho de que el orden existe. Y, más aún, que podemos comprenderlo. Esta perspectiva cambia nuestra forma de afrontar lo inesperado. Una cura que desafía el diagnóstico, por ejemplo, no tiene por qué entenderse como magia. Podría ser un fenómeno aún desconocido. Y el hecho de que algo sea desconocido no lo convierte en sobrenatural. Spinoza enseña que todo tiene una causa, incluso si aún no se conoce. Esto da humildad, pero también poder, el poder de investigar. Imagina si, en lugar de esperar un milagro que cambie tu vida, vieras el milagro de poder cambiarla con decisiones cotidianas. De cambiar un hábito, sanar un trauma, transformar una relación. Eso es milagroso y accesible. Pero requiere esfuerzo. Y a menudo, preferimos esperar a que lo extraordinario caiga del cielo que afrontar lo ordinario con disciplina. Spinoza te llama a la tierra. Y es en la tierra donde ocurren los milagros. Esta nueva visión también te protege de los charlatanes. Porque cuando comprendes que no necesitas la intervención divina fuera del orden natural, ya no te dejas engañar por promesas vacías. Dejas de ser vulnerable a quienes venden bendiciones o milagros por dinero. Empiezas a confiar más en tu esfuerzo, tu comprensión, tu proceso. Y eso, te libera. La fe, aquí, se convierte en acción lúcida, no en esperanza pasiva. Esto no significa que Spinoza fuera un escéptico frío. Al contrario. Sentía una profunda reverencia por el universo. Pero esta reverencia no provenía del asombro ante lo imposible, sino de la admiración por lo posible. Por la belleza de la estructura. Por la perfección de la realidad tal como es. Veía a Dios en cada átomo, en cada pensamiento, en cada partícula de coherencia. Y esto, para él, era el milagro supremo. Así que, desde esta perspectiva, pedir un milagro se convierte en algo más, observar con más atención. Actuar con mayor consciencia. Maravillarse de lo que ya está presente. No se trata de negar lo extraordinario, sino de comprender que reside en lo ordinario. Que lo divino no es una excepción, es la regla silenciosa de la realidad. Y cuanto más comprendes esto, más te sientes parte de algo grandioso. A partir de este momento, empiezas a confiar más en la realidad. En las leyes naturales, en las consecuencias, en el orden. Esto te da serenidad. Porque comprendes que no estás en un mundo caótico gobernado por voluntades misteriosas. Estás en un universo comprensible. Donde cada acción tiene una reacción, cada causa tiene un efecto y cada elección tiene una consecuencia. Esto es espiritualidad racional. Y también es un milagro, solo que de una clase diferente. Pero si incluso los milagros son parte del orden y no la excepción, ¿qué nos impide aceptar esta realidad tal como es? Quizás lo que queda en nosotros es una parte infantil, que aún anhela un Dios que nos diga qué hacer, que nos recompense, que nos proteja. Y es precisamente esta parte la que Spinoza abordará a continuación.
Spinoza sabía que el mayor obstáculo para la libertad no era el tirano externo, sino el miedo interno. Y este miedo tiene una raíz profunda, el deseo de protección. Muchas personas no desean ser verdaderamente libres. Quieren que las cuiden. Quieren que alguien les diga qué hacer, que piense por ellas, que decida por ellas. Es la parte infantil que todos llevamos dentro. La que teme cometer errores, y por lo tanto, prefiere obedecer. Incluso si la obediencia les cuesta la cordura. Esta parte infantil se deja seducir por dogmas prefabricados, promesas de protección y líderes carismáticos. Cualquier cosa que ofrezca seguridad, aunque sea ilusoria. Spinoza nos advierte, mientras esta parte domine, no habrá verdadera libertad. Porque la libertad requiere pensar. Y pensar cansa. Pensar confronta. Pensar te obliga a enfrentar verdades incómodas. Y no todos están preparados para eso. Imaginen a alguien que insiste en decir, si es la voluntad de Dios, sucederá. Suena bien, pero a menudo es una vía de escape. Una vía de escape de la responsabilidad de actuar, de elegir, de intentarlo. Claro que hay cosas que escapan a nuestro control. Pero hay muchas otras que sí están en nuestras manos. Ponerlo todo en manos de Dios es un alivio para la conciencia, pero también significa renunciar al propio poder. Y Spinoza lo tenía claro, el poder sin conciencia no es más que servidumbre disfrazada. Esta parte infantil también adora el concepto de culpa. Porque la culpa permite el sufrimiento sin cambio. Las personas cometen errores, se martirizan, se autoflagelan, y al hacerlo, sienten que están pagando. Pero no se transforma. La culpa es cómoda. La responsabilidad no. Porque exige acción. Y la espiritualidad madura, según Spinoza, no es un ciclo de pecado y perdón. Es un camino de comprensión y coherencia. Muchos prefieren una fe que promete milagros a una que exige estudio. Y esto es comprensible. Porque estudiar, comprender, cambiar, todo esto requiere energía. Pero Spinoza creía que esta energía es lo que nos libera. Mientras esperamos que alguien nos diga que es lo correcto, permanecemos atrapados en el miedo a equivocarnos. Y vivir con miedo no es vivir. Es sobrevivir bajo tutela. La infantilización espiritual se mantiene mediante discursos que refuerzan la impotencia. Sin Dios, no eres nada, dicen. Pero Spinoza dijo, ya estás en Dios. Porque todo lo es. Por lo tanto, no necesitas rogar por la conexión, ya existe. Lo que necesitas es despertar a ella. Participa. Y esto requiere dejar el regazo de las religiones que te tratan como a un niño y caminar como un adulto espiritual. Este proceso duele. Porque es solitario. Romper con la dependencia espiritual es como dejar la casa de tus padres. Extrañas la seguridad, pero empiezas a descubrir quién eres realmente. Y la libertad, como dijo Sartre más tarde, es vertiginosa. Spinoza ya lo sabía. Sabía que, al eliminar a Dios del rol de guardián, enfrentaba a los seres humanos con su propia conciencia. Un lugar poderoso y aterrador. Pero ahí es donde comienza la verdadera transformación. Cuando dejas de decir, Dios me puso a prueba, y empiezas a preguntarte, ¿qué me enseña esta situación? Cuando cambias el lamento por la investigación. La oración por la acción consciente. No es un cambio de fe por razón, es una integración. Una fe que no rehúye la realidad. Que abraza la vida con madurez, no con ilusión. Y aquí reside el verdadero enemigo, no es el diablo, ni el pecado, ni el mundo. Es esa parte de nosotros que quiere seguir siendo un niño, incluso con un cuerpo adulto. La parte que prefiere un cielo prometido a un presente construido. La parte que idolatra a los salvadores y teme ser el autor de su propia vida. Spinoza lo ataca sin miedo. Porque sabía que la luz de la razón es el mayor exorcismo contra la oscuridad de la dependencia. Pero tras tanta ilusión destruida y tanta libertad alcanzada, surge una nueva pregunta: ¿cómo vivir esta espiritualidad madura en la vida cotidiana? ¿Cómo integrar todo esto en la práctica sin convertirse en un nuevo fanático de la razón? Aquí es donde Spinoza ofrece la que quizás sea su enseñanza más hermosa. La belleza del pensamiento de Spinoza reside en que no requiere templos, vestimentas ni rituales para experimentar lo divino. Basta con vivir. Pero vivir con atención, coherencia y lucidez. Para él, la verdadera espiritualidad reside en las pequeñas decisiones, en los afectos bien ordenados, en las pasiones transformadas en poder. No se trata de rezar más, sino de ser más. No se trata de pedir, sino de comprender. Spinoza decía que la alegría es señal de que nos expandimos, de que nos alineamos con nuestra esencia.
Pero no cualquier alegría, la alegría activa. La que surge cuando actuamos con claridad, cuando nos conocemos mejor, cuando nuestras decisiones reflejan nuestra comprensión. Esta alegría es un termómetro espiritual. Y se puede cultivar. ¿Cómo? Aprendiendo a ordenar nuestras pasiones y a vivir más por lo que entendemos que por lo que simplemente sentimos. Imagina a alguien que se irrita con el tráfico a diario. Spinoza no le diría a esta persona que lo aceptara con resignación. Sugeriría: comprende por qué te afecta tanto. Identifica la raíz de tu ira. Y a partir de esa comprensión, cambia tu relación con el problema. Quizás antes, escucha un buen audiolibro, transforma el momento en un ritual de escucha. La espiritualidad reside en esta adaptación. No en el escapismo, sino en la transformación práctica de la experiencia. Otro ejemplo, una discusión familiar. En lugar de reaccionar con ira, observas, respiras, reconoces la emoción, comprendes su origen y actúas conscientemente. No porque esté prohibido enojarse, sino porque comprendes que la ira desordenada te debilita. Spinoza nos enseña a ser alquimistas de las pasiones. No a negar lo que sentimos, sino a comprenderlo y redirigirlo hacia la vida. Esto es vivir con presencia y sabiduría. También habló de vivir como un faro. Es decir, ser una luz para los demás sin necesidad de convencer a nadie. Simplemente vivir con coherencia, ética y lucidez. El ejemplo habla más que las palabras. Una persona en paz con su propia naturaleza inspira más que 1000 sermones. Y esto es hermoso, te espiritualizas al convertirte en tu mejor versión. Sin dogmas. Sin máscaras. Simplemente siendo. Construir el hogar interior es otra imagen poderosa utilizada por Spinoza. Significa crear un espacio interno de aceptación, de uno mismo, de los demás, del mundo tal como es. No es conformidad, es comprensión. Cuando construyes este hogar interior, nada puede desestabilizarte fácilmente. La adversidad llega, pero tienes un lugar donde refugiarte. Y este refugio está hecho de claridad, de orden afectivo, de lucidez. Una espiritualidad que te protege sin confinarte. Y este interior necesita una limpieza constante. Spinoza nos recuerda que las pasiones desordenadas, como la envidia, el orgullo y el miedo, saturan nuestro sistema interno. Es como un desperdicio emocional acumulado. Y la limpieza se logra mediante el autoconocimiento. Mediante el estudio. Mediante la meditación. Mediante conversaciones sinceras. Mediante la lectura profunda. Cada acción consciente es como abrir una ventana para dejar entrar la luz. Esta espiritualidad también se revela en el cuidado de los demás. Pero no con el tipo de cuidado que anula, que se sacrifica por la vanidad espiritual. Es una compasión racional. Ayudas porque entiendes que la otra persona es parte de ti. Y al hacer el bien con sabiduría, fortaleces el todo. Es como cuidar una planta, no le gritas para que crezca, entiendes lo que necesita y actúas con paciencia. Spinoza nos invita a relacionarnos con los demás y con la naturaleza de una manera más sensible y racional. Observar, escuchar, aprender. Plantar algo, cuidar un animal, escuchar a alguien con presencia, todos estos pueden ser actos espirituales. Porque no se trata de hacer cosas religiosas. Se trata de vivir religiosamente conectados con el orden de la vida. Se trata de ser plenos. Y esta plenitud lo cambia todo. Pero vivir esta espiritualidad en el mundo real, en un mundo que aún espera actuaciones, certezas absolutas y dogmas, no es tarea fácil. Quienes despiertan a menudo experimentan soledad. Y esta soledad necesita ser comprendida, porque puede transformarse en compasión. Poca gente habla de ello, pero el despertar espiritual trae consigo una sensación inesperada, la soledad. Cuando empiezas a ver con claridad lo que antes aceptabas sin pensar, el mundo que te rodea parece distante. Las conversaciones cotidianas pierden sentido. Las relaciones basadas en el apego o la dependencia se desgastan. Y te encuentras en silencio, incluso rodeado de voces. Es el precio de escapar de la ilusión colectiva. Pero esta soledad no es un castigo. Es una transición. Es el intervalo entre el viejo mundo, que ya no habitas, y el nuevo, que aún se está formando. Es como escalar una montaña, cuanto más alta, más tranquila. Pero también más expansiva. Spinoza lo sabía. Por lo tanto, en su filosofía, el despertar no termina en el aislamiento. Florece en compasión racional, un tipo de amor que no se aferra, sino que comprende. En esta nueva etapa, dejas de intentar convencer a los demás. Entiendes que cada uno tiene su tiempo.
Y que forzar un despertar es como arrancar una planta antes de que las raíces estén listas. Te vuelves paciente. Observas. Vibras por la transformación del otro, pero no te desesperas por las demoras. Esta compasión racional es silenciosa. No necesita aplausos. Es una presencia que acoge, no un discurso que impone. Muchos que despiertan caen en la trampa del ego espiritual. Se sienten superiores, iluminados, más evolucionados. Pero Spinoza nos advierte, esto sigue siendo pasión desordenada. Es vanidad disfrazada de lucidez. La verdadera sabiduría es humildad. Sabes que todos estamos en el mismo barco, solo que en camarotes diferentes. La compasión nace de esto, de la conciencia de que la ignorancia del otro fue una vez tuya. Y quizás aún lo sea, de otras maneras. Esta actitud transforma tu forma de relacionarte con los demás. Empiezas a escuchar más. A juzgar menos. A servir sin perderte. A amar sin reservas. La espiritualidad se manifiesta en tu mirada, tu tono de voz y tu paciencia con los errores de los demás. Y esto no significa ser pasivo. Significa elegir cuándo y cómo actuar. Porque quienes despiertan no se vuelven neutrales, sino más eficaces. Conectar con la naturaleza también ayuda a suavizar esta transición. Caminar, plantar, observar el cielo, tocar la tierra, todo esto nos recuerda que pertenecemos. La naturaleza no exige rendimiento. Simplemente existe. Y nos da la bienvenida. Por eso, en muchos momentos, sentirás más comunión con un árbol que con una multitud. Y esto no es aislamiento, es reconexión. Con el tiempo, esta soledad deja de doler y se convierte en presencia. Descubres que estar solo no es vacío, sino estar lleno de ti mismo. Y cuanto más pleno estás, más tienes que ofrecer. La verdadera compasión no nace de la necesidad, sino de la plenitud. No ayudas a los demás a sentirse útiles, ayudas porque te desbordas. Y este desbordamiento es el amor activo que tanto valoraba Spinoza. Esta fase también requiere vigilancia emocional. Porque el viejo mundo todavía intenta atraparte. Las críticas, las miradas de reojo, las invitaciones a volver a la normalidad. Requiere fuerza interior. Saber cuándo callar cuando es el momento, hablar cuando es necesario y seguir tu propia coherencia por encima de la aceptación externa. Y esto solo es posible cuando comprendes que tu espiritualidad no es una apariencia, es una forma de ser. Cuando esta nueva postura se consolida, te conviertes en un punto de equilibrio en el caos. No siempre tienes que tener la razón, pero siempre estás centrado. No tienes que tener todas las respuestas, pero vives en busca de las causas. Y tu vida se convierte en un ejemplo silencioso. La gente se inspirará con solo observarte. No porque prediques, sino porque vives. Esta es la revolución silenciosa. La que no necesita escenario. Y al vivir así, algo sutil comienza a suceder. Te das cuenta de que, en el fondo, Dios nunca ha callado. Que la razón nunca ha dejado de hablar. Y que el silencio que te envolvió al principio era, de hecho, una invitación a escuchar el lenguaje de la realidad. El lenguaje de la presencia, la ética y la acción coherente. Y esto nos lleva al final del viaje, o quizás al comienzo de uno nuevo. ¿Y si el silencio de Dios fuera en realidad la presencia de la razón? Spinoza lo creía firmemente. Cuando dejas de esperar una voz externa y empiezas a escuchar la coherencia de la realidad, algo se alinea. La razón empieza a hablar. No con palabras, sino con claridad. La claridad que surge cuando comprendes que el universo no te castiga ni te recompensa, simplemente responde. Y esta respuesta es la voz más honesta que existe. Muchos dicen que Dios ha enmudecido. ¿Pero no es la propia persona la que se ha alejado de la escucha? Porque escuchar, en este nuevo paradigma, es pensar. Es observar. Es sentir con lucidez. Cuando la razón empieza a operar, las decisiones se vuelven más fáciles. Las emociones se organizan. Y la fe deja de ser un bastón para convertirse en una brújula. Una brújula que no apunta hacia arriba, sino hacia adentro y hacia adelante. La razón, en este sentido, es el canal a través del cual se manifiesta lo divino. Es cuando te das cuenta de que ciertas actitudes siempre conllevan ciertas consecuencias. Que ciertas decisiones te fortalecen y otras te debilitan. Es Dios hablando. Sin sonido. Sin milagros. Solo con órdenes. Una orden que invita, nunca impone. Y que espera a que madures lo suficiente para comprenderla. Esta es la invitación de Spinoza. Abandona tu ansiedad por respuestas mágicas y abraza el poder del pensamiento profundo.
Reemplaza la desesperación por la observación. Reemplaza la pregunta por la indagación. La espiritualidad ya no se trata de esperar, sino de actuar con sabiduría. Porque la razón fortalecida es el comienzo de la liberación. Y un ser humano liberado, ya no depende de voces del más allá. Claro que no es fácil. Vivir con coherencia requiere esfuerzo. Requiere vigilancia. Requiere salir de la zona de confort de las promesas fáciles. Pero también te devuelve el control de tu vida. Cuando actúas con base en la razón, ya no necesitas temer. Porque cada decisión es meditada. Y cuando hay consciencia, hay paz. Una paz que no depende de las bendiciones. Depende de la congruencia. Spinoza nos recuerda que cuando empiezas a escuchar la razón, oyes algo mucho más profundo que un susurro divino, percibes la armonía con el todo. Y esta armonía transforma tu vida. Dejas de ser reactivo. Te vuelves proactivo. Dejas de ser víctima de los acontecimientos. Te conviertes en agente de tu propia historia. Y eso, es la espiritualidad en su forma más elevada. Imagina vivir así, en paz con la realidad, consciente de ti mismo, conectado con el todo. Ya no esperas señales, tú, la señal. Tu vida se convierte en un reflejo de la inteligencia con la que vives. Y cuando esto sucede, el silencio de Dios deja de ser ausencia. Se convierte en la plenitud de la presencia. La realidad se convierte en el templo. Razón, oración. Y acción coherente, verdadera devoción. Pero esto no significa aislamiento ni frialdad. Significa presencia. Significa comprender que cada gesto tiene peso, que cada pensamiento tiene consecuencias y que vivir con lucidez es un acto de amor al universo. Amor silencioso. Amor activo. Amar sin pedir nada a cambio. Porque cuando vives así, Dios ya no necesita hablarte. Actúa contigo, a través de tu claridad. Y por eso tantos que siguen esta visión sienten una paz inexplicable. Una sensación de estar en el lugar correcto, haciendo lo correcto, incluso sin saber que sigue. Esta es la paz que nace de la comprensión. La espiritualidad de Spinoza no ofrece garantías, ofrece libertad. Y la libertad siempre es un riesgo. Pero también es el mayor regalo que la divinidad puede ofrecer. Así que, tras todo este recorrido, la pregunta sigue en pie. ¿Estás dispuesto a dejar de pedir respuestas y empezar a convertirte en la respuesta? Porque quizás el silencio que escuchas allá afuera sea solo el eco de tu propia razón pidiendo ser escuchada. Y si es así, entonces el siguiente paso es inevitable. Ahora que has visto todo esto, dime con sinceridad, ¿cuánto tiempo seguirás esperando respuestas externas, cuando la realidad ya te muestra todo lo que necesitas ver? ¿Cuánto tiempo dejarás tu vida en manos de lo invisible, cuando lo visible te pide actuar? Ya no necesitas una señal, necesitas valentía. Valentía para pensar por ti mismo, para vivir con lucidez, para actuar con responsabilidad. La pregunta que te trajo aquí, ¿por qué Dios no me responde? Quizá haya adquirido un nuevo cariz. Quizás ya no se trate de silencio, sino de escuchar. De cambiar tu forma de percibir. Porque quien aprende a escuchar la razón, aprende a dialogar con el universo mismo. Y cuando eso sucede, la vida se convierte en oración en movimiento. ¿Alguna vez has sentido este silencio de Dios como una invitación a cambiar algo en tu interior? ¿Has notado cómo ciertas situaciones se repiten hasta que comprendes la lección? Compártelo conmigo en los comentarios. Transformemos esta conversación en un espacio para despertar, con lucidez, compasión y verdad. Si este contenido te hizo reflexionar de una manera nueva, dale me gusta al vídeo. Esto demuestra que vale la pena seguir generando este tipo de contenido profundo y gratuito. Y no olvides, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí no encontrarás frases hechas, sino reflexiones que te harán reflexionar. Y despertar, amigo mío, es solo el principio.